Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy venimos con una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán visto por el título, el tema de hoy es que Kerem Bürsin confiesa celos de Hande Erçel, y la polémica ha estallado. Estamos aquí para desglosar todos los detalles, analizar las implicaciones y, por supuesto, escuchar sus opiniones al respecto. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos. La noticia que ha sacudido los cimientos de la relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, gira en torno a unas supuestas confesiones de celos por parte de Kerem hacia Hande. Para quienes no estén familiarizados con su historia, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, Llamarás a mi puerta, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda. La química entre ellos era innegable, traspasando la pantalla y cautivando a millones de espectadores alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional pronto evolucionó a algo más personal, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más comentadas y queridas del panorama mediático. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, su relación también estuvo sujeta a constantes escrutinios y rumores, convirtiéndose en objeto de deseo y fascinación para sus seguidores. Ahora, la bomba que ha estallado recientemente proviene de unas declaraciones que, supuestamente, Kerem Bürsin habría hecho en privado, y que de alguna manera han llegado a los medios de comunicación. Se rumorea que el actor habría confesado sentir celos en ciertas ocasiones relacionados con Hande Erçel. Es importante recalcar que estas informaciones provienen de fuentes no confirmadas oficialmente por los propios protagonistas, pero que han sido lo suficientemente sólidas como para encender las alarmas y generar un debate intenso y apasionado en las redes sociales y en los foros de fans. La naturaleza exacta de estos celos, y hacia quién o qué estarían dirigidos, es el epicentro de la polémica. Algunas especulaciones apuntan a que los celos podrían estar relacionados con el éxito profesional de Hande, su creciente popularidad o quizás con interacciones con otros colegas del medio. Recordemos que Hande Erçel, después de su gran éxito en Sen Kalkam, ha continuado consolidando su carrera con nuevos proyectos, participando en campañas publicitarias de gran envergadura y fortaleciendo su presencia internacional. Este auge profesional podría haber generado, según algunas voces, sentimientos de inseguridad o recelo en Kerem. Otros rumores sugieren que podría tratarse de celos más personales, derivados de situaciones cotidianas o de la atención que Hande recibe de sus admiradores. La actriz, conocida por su belleza y carisma, es objeto de admiración constante por parte de un ejército de seguidores, y quizás esta atención, en determinadas circunstancias, haya provocado alguna incomodidad en Kerem. Lo cierto es que, independientemente de la causa, la mera idea de que Kerem Bürsin haya sentido celos de Hande Erçel ha generado una ola de reacciones encontradas y un torrente de opiniones diversas. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que vivieron intensamente su historia de amor a través de la pantalla y en la vida real. Para ellos, estas supuestas confesiones podrían ser una señal de que su amor era real y profundo, y que, incluso en medio de la vorágine de la fama, existían vulnerabilidades que los hacían más humanos y cercanos. Para ellos, esto podría interpretarse como una prueba de la intensidad de los sentimientos de Kerem hacia Hande, demostrando que ella ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Podrían argumentar que los celos, en dosis moderadas y bien gestionados, son una emoción natural en cualquier relación, una señal de que uno valora a la persona amada y teme perderla. En este sentido, el hecho de que un actor tan exitoso y carismático como Kerem las experimente solo demuestra lo importante que Hande era, o es, para él.
podrían verlo como una faceta más íntima y vulnerable del actor, que lejos de restarle atractivo, lo humaniza aún más a sus ojos. Por otro lado, existe un sector del público y de la prensa que podría ver esto desde una perspectiva diferente, quizás más cínica o crítica. Algunos podrían considerarlo una señal de inseguridad por parte de Kerem, un aspecto que podría minar su imagen de hombre seguro y triunfador que proyecta en su carrera. O incluso como algo que podría haber afectado negativamente la dinámica de su relación, generando tensiones y conflictos internos. Los más críticos podrían incluso insinuar que este tipo de confesiones, si son ciertas, podrían ser perjudiciales para la imagen pública de una pareja, especialmente cuando se trata de figuras tan admiradas y seguidas a nivel mundial. La industria del entretenimiento a menudo exige una imagen de fortaleza, seguridad y éxito inquebrantable, y los celos, aunque humanos, pueden ser percibidos como un signo de debilidad por algunos, una grieta en la armadura de la perfección que el público espera de sus ídolos. Además, hay que considerar el contexto temporal y situacional en el que estas supuestas confesiones salen a la luz. Si Kerem y Hande ya no están juntos, y hasta donde sabemos, su relación ha tenido sus altibajos, periodos de aparente reconciliación y especulaciones constantes sobre una posible ruptura o distanciamiento, estas declaraciones podrían ser interpretadas de diversas maneras. Podrían ser parte de un intento por explicar las razones de una separación, una forma de arrojar luz sobre los motivos que llevaron al fin de su relación. O, por el contrario, simplemente hechos aislados que han sido sacados de contexto, magnificados y presentados de forma sensacionalista para generar controversia y alimentar la atención mediática. En el mundo de la fama, la información a menudo se maneja con una agenda, y es difícil saber la verdad completa sin una confirmación directa y transparente de los involucrados. La tentación de crear una narrativa jugosa y dramática para captar la atención del público es siempre alta en el ámbito del entretenimiento. Uno de los aspectos más intrigantes de esta noticia es precisamente la forma en que se han filtrado estas confesiones. Provienen de amigos cercanos de la pareja que han decidido hablar, de algún miembro del equipo técnico o de producción que haya sido testigo de alguna situación. ¿O son especulaciones mediáticas basadas en gestos, miradas o comentarios pasados que ahora se reinterpretan y se leen entre líneas a la luz de esta nueva información? La falta de una fuente oficial clara, de un comunicado directo de Kerem o Hande, hace que todo sea un terreno resbaladizo, un mar de suposiciones y rumores. Sin embargo, la potencia del titular y la inmensa popularidad de Kerem y Hande, que juntos forman un fenómeno mediático, han sido suficientes para que la noticia se propague como la pólvora por las redes sociales, generando miles de comentarios, debates y teorías entre sus seguidores. Analizando el posible impacto en sus carreras, estas declaraciones, si se confirman o se hacen públicas de manera más contundente, podrían tener consecuencias de diversa índole. Por un lado, podrían generar una mayor empatía por parte de sus seguidores, quienes podrían verlos como personas reales con emociones complejas y luchas internas, alejándose de la imagen idealizada que a menudo se proyecta de las celebridades. Esta vulnerabilidad podría, paradójicamente, fortalecer su conexión con el público. Por otro lado, podrían surgir preguntas sobre su profesionalismo o estabilidad emocional, especialmente si la relación era parte integral de su imagen pública proyectada y de la estrategia de marketing de sus proyectos. La industria del entretenimiento puede ser implacable, y cualquier indicio de inestabilidad podría ser utilizado por algunos para cuestionar su idoneidad para ciertos roles o proyectos. Recordemos que Kerem Bürsin es conocido por su carisma natural, su energía arrolladora y su autenticidad percibida, cualidades que lo han convertido en un ídolo para millones. Hande Erçel, por su parte, es admirada por su talento actoral, su elegancia y su impactante belleza, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y con mayor proyección internacional de Turquía. Juntos, como pareja, formaron un fenómeno que inspiró a muchos, una historia de amor que trascendió la pantalla y cautivó los corazones de sus seguidores. La idea de que Kerem,
el galán de la televisión turca, sintiera celos de Hande podría ser vista por algunos como una confirmación de lo valiosa y deseable que ella es, o incluso como una muestra de amor protector, de un hombre que teme perder algo muy preciado. Para otros, sin embargo, podría ser una señal de que las presiones de la fama, la constante exposición mediática y la atención incesante son abrumadoras, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, provocando inseguridades y celos que pueden ser difíciles de gestionar. Es fundamental recordar, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, que hasta ahora, toda esta información está en el ámbito de los rumores y las especulaciones. No tenemos una declaración oficial de Kerem Bürsin o Andersel confirmando o desmintiendo estos supuestos celos. En el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se basan en fuentes cercanas, en interpretaciones de eventos, en la suma de indicios que, unidos, crean una narrativa, y no siempre reflejan la realidad completa y matizada de lo que ha sucedido. La línea entre la información veraz y la construcción mediática de una historia es a menudo muy fina. Sin embargo, el hecho de que este tema haya surgido, haya resonado con tanta fuerza y se haya vuelto viral es en sí mismo digno de análisis. ¿Qué nos dice esto sobre la percepción pública de las relaciones de celebridades? ¿Por qué los fans se sienten tan conectados, a veces de forma casi obsesiva, a sus vidas privadas, a sus altibajos emocionales? La verdad es que, para muchos de sus seguidores, Kerem y Hande eran más que actores interpretando un papel, eran una pareja de ensueño, un cuento de hadas moderno, y cualquier indicio de que su relación, o los sentimientos que la conformaban, no eran perfectos, genera una gran expectación, una curiosidad insaciable y una necesidad de desentrañar los misterios. Podemos imaginar la conversación que podría haber llevado a esta confesión secreta. Quizás en un momento de intimidad y vulnerabilidad, Kerem compartió sus sentimientos con alguien de confianza, un amigo íntimo, un familiar, un terapeuta. O tal vez fue una observación de un comportamiento específico de Hande, de una interacción particular con otra persona, que lo hizo sentir inseguro o desplazado. La naturaleza humana es compleja y multifacética, y la fama, con sus luces deslumbrantes y sus sombras, no exime a nadie de sentir emociones tan humanas como los celos, la inseguridad o la duda. La adrenalina de la industria, la constante evaluación del público, la competencia profesional, todo ello puede generar un cóctel emocional difícil de manejar. En mi opinión, la clave, y esto es aplicable no solo a las celebridades sino a cualquier relación, está en cómo se gestionan estas emociones. Si Kerem ha sido capaz de procesar sus celos de manera constructiva, sin permitir que afecten negativamente su vida personal, su bienestar emocional o su carrera profesional, entonces no hay mayor problema. Las emociones son pasajeras y, en su mayoría, manejables. Sí, por el contrario, estos celos se convirtieron en un obstáculo significativo, en una fuente constante de conflicto, en un motivo de inestabilidad, eso sí podría ser motivo de preocupación para sus seguidores, quienes desean verlos felices y realizados. La polémica estallada por estas declaraciones nos invita a reflexionar sobre varios puntos importantes que trascienden el chisme mediático. Primero, la línea cada vez más difusa entre la vida pública y la privada de las celebridades en la era digital, donde cada detalle parece estar expuesto y sujeto al escrutinio público. Segundo, la forma en que los medios de comunicación y las redes sociales tienen el poder de amplificar, distorsionar y, a veces, inventar información, creando narrativas que pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Y tercero, la compleja y fascinante naturaleza de las relaciones humanas, que a pesar del glamour y el éxito, están sujetas a las mismas alegrías, tristezas, inseguridades y desafíos que cualquiera de nosotros experimenta. Es importante, por tanto, mantener una actitud crítica ante este tipo de noticias, ser escépticos y esperar confirmaciones oficiales o pruebas fehacientes antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, no podemos negar que la historia, sea cual sea su grado de veracidad, tiene un componente de intriga, de drama humano,
que ha capturado la atención de miles de personas y ha generado un debate apasionado. En conclusión, la noticia de que Kerem Bürsin habría confesado celos de Andercel ha generado una considerable polémica y un intenso debate en las redes sociales y en los medios. Mientras que algunos ven esto como una prueba de la autenticidad y profundidad de sus sentimientos, una manifestación de amor y apego, otros pueden interpretarlo de manera más crítica, viéndolo como una señal de inseguridad o un posible factor de inestabilidad en la relación. Lo que sí es seguro es que esta historia ha reavivado el interés en su relación, tanto pasada como presente, y ha puesto de manifiesto la fascinación que el público tiene por las vidas personales de sus ídolos, buscando siempre desentrañar los secretos y las emociones que se esconden tras las cámaras. Esperamos que, independientemente de la veracidad completa de estas afirmaciones, tanto Kerem Bürsin como Andercel, tanto individualmente como en sus respectivas trayectorias profesionales y personales, encuentren la felicidad, la paz y el éxito. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado la noticia, explorado las diferentes perspectivas y reflexionado sobre el impacto que estas supuestas confesiones de celos podrían tener. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es una noticia fundada, basada en hechos reales, o simple especulación mediática diseñada para generar controversia? ¿Cómo creen que estos supuestos celos habrían afectado la relación entre Kerem y Hande, si es que existieron? Nos encantaría saber sus pensamientos y opiniones más profundas. Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Su participación activa y sus aportaciones son lo que hace que este canal sea tan especial y enriquecedor. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y seguidores, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.